Uf. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente mes de octubre. Este mes ha ido volando, siento yo que ha pasado súper rápido, pero bueno, antes de que se acabe quería traerles este nuevo tema que espero que les guste mucho. El día de hoy quiero hablarles sobre un tema muy especial, que es la falta de límites y cómo esta puede terminar saboteando todo en tu vida. Este es un tema muy personal, creo que el más personal hasta ahora. Y quería hablarlo porque si tú eres una persona que, al igual que yo en algún momento, te cuesta poner límites, no sabes cómo, no sabes decir que no y te sientes mal cuando lo haces, quiero decirte que no estás solo. Yo también he estado ahí y he tenido que aprender por la misma experiencia. He tenido que tocar fondo para poder entender ciertas cosas. Y si algo de lo que yo he vivido y algo de mi experiencia con todo esto puede ayudarte o puede darte algo más de claridad u otra perspectiva sobre eso, me sentiré más que honrada de hacerlo. Ahora, ¿de dónde viene o se origina esa falta de límites? A lo largo de mi vida yo siempre me hice esa pregunta, siempre fui consciente de que tenía este problema. Desde niña, como lo dije anteriormente, me costaba mucho decir que no, me costaba llevar la contraria, me costaba defenderme a mí misma, o lo que yo creía, o lo que pensaba, o lo que yo deseaba. Me costaba muchísimo hacer frente y defender mis derechos de pensar diferente, de querer diferente. Y aunque yo era consciente de esto, yo no hallaba la forma de poder dejar de hacer esto. Y creo que era en parte porque no entendía de dónde venía ese problema. Y la falta de límites puede venir de muchas cosas, de muchas experiencias que a uno lo van marcando, pero en su esencia, la falta de límites no es más que un problema de autoestima. Es como si tu mente dijera, no me valoro, no valoro mis opiniones, no valoro lo que pienso, lo que deseo, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me molesta. No valoro ninguna de estas cosas lo suficiente como para respetarlas. Y no solo eso, sino que valoro más la opinión y los sentimientos de otros. Por tanto, sus necesidades vienen antes que las mías. Y ahora esto, por lo general, en mi experiencia y lo que también he podido aprender en terapia es que eh, viene de experiencias traumáticas o que marcaron tu vida. Y una experiencia traumática no tiene que ser necesariamente siempre algo gigantesco. Puede ser cualquier situación que haya dejado un fuerte impacto en ti. El tema es que viene, por lo general, de eventos que suceden en la infancia y que moldean cómo percibes el mundo y cómo te percibes a ti mismo. Pero son estas situaciones donde generalmente te hicieron sentir irrespetado, donde no valoraron tu opinión, o te hicieron sentir que expresar tus emociones, sobre todo tus emociones fuertes, como la rabia, el dolor, la tristeza, te hicieron sentir que si expresabas estas cosas, estabas contribuyendo más al problema que fuera que había en ese momento. Por tanto, tu mente, como mecanismo para adaptarse, creyó que si no expresabas estas cosas, que si te guardabas todos esos sentimientos y los manejabas internamente, estabas ayudando a no hacer más grande esa situación, ese problema. Por lo que creciste de esta forma y hiciste de eso una creencia personal hasta la actualidad. Seguramente te han dicho que eres una persona muy madura para tu edad o que eres muy obediente, muy dócil, que nunca buscas problemas. Y esto te hace sentir, entre comillas, bien. Pero ¿qué sucede con esto? Que en el presente te hace sentir que expresar tus necesidades y tus sentimientos es un problema. Que poner límites es una carga y una molestia para otros, que solamente los vas a incomodar. Incluso si esa situación traumática o ese evento que sucedió en aquel momento de la vida ya no está sucediendo ahora. Entiende algo, la mente y el cuerpo no distinguen entre el pasado y el presente. Y heridas que tal vez sucedieron hace muchos años, pero que no han sido sanadas, para la mente es como si estuvieran sucediendo ahora mismo. Y te mantienen en un ciclo continuo una y otra vez, hasta que algo o alguien te haga parar. En ese caso sería tocar fondo, básicamente. ¿Y cuál es el problema de no poner límites? De lo que yo he podido analizar de mi comportamiento, de mi historia,
pero también de personas a mi alrededor que han pasado por esas situaciones. En general, bueno, son personas evidentemente con una baja autoestima, pero no solo una baja autoestima, sino que también tienes una baja expectativa sobre ti mismo, sobre lo que eres capaz, sobre lo que puedes lograr. Tienes bajas expectativas sobre cómo deberías y cómo quieres ser tratado, con lo que permites de otros. Y esto lleva a todo tipo de abusos. Y en general son personas que tienen una baja expectativa de la vida en sí, tienen una visión poco positiva y poco esperanzadora de salir de esa situación y de soñar con algo mejor, y no solo soñar, sino lograr algo mejor para su vida. Si este es tu caso, seguramente crees o has creído que al hacer esto estás siendo the bigger person o la persona madura, la persona responsable en la relación o en el contexto en el que te encuentres. Seguramente piensas que como eres una persona que se adapta fácilmente a todo, que no te cuesta decir que sí, y de pronto a otros sí les cuesta decir que sí, como eres empática y probablemente tienes un corazón abierto al servicio y a ayudar, entonces crees que tú puedes manejar mejor que otros llevar la carga pesada, que tú puedes mejor que el otro sacrificarte, sacrificar tus necesidades y tus deseos en pro de la relación. Pero en ese ejercicio todo lo que estás haciendo es reiterar, primero, el poco amor que te tienes y segundo, reafirmando el poder y la autoridad de otros sobre ti. De esta forma les estás dando una invitación directa y abierta a que sigan irrespetándote, a que sigan pasando por encima de ti. Recuerda, en cualquier situación siempre hay dos, el que hace, pero también el que permite. Y si tú no tienes claro tus límites y te cuesta ponerlos en práctica, ¿cómo pretendes que la otra persona los respete? Si para empezar, nunca los has tenido. Y bueno, por lo general esto puede salir de varias formas, pero en mi experiencia me he dado cuenta de que el no saber distinguir entre lo que acepto y lo que no acepto y ponerlo en práctica te lleva a encontrarte en general con dos tipos de personas. La primera es esta persona que no necesariamente quiere hacerte daño, pero con la que nunca vas a poder tener una relación 100% sana, sincera y genuina, porque no sabes poner límites, porque te cuesta expresar tus necesidades y deseos. Y esta persona, por ignorancia, en algún momento los ha sobrepasado. Y luego tenemos a la siguiente persona, alguien que tiene malas intenciones, que es consciente de tu falta de límites y que se aprovecha de eso para usarte y sacar algún beneficio propio. ¿Cómo empezar a sanar el problema? Evidentemente creo que el primer paso para todo es reconocer que tienes un problema. Y para algunos eso se ve como tocar fondo. Y para otros simplemente es tener la valentía de sacar en voz alta lo que se ha sabido por mucho tiempo. Pero evidentemente reconocer el problema es el primer paso para empezar cualquier proceso de sanación. Es tener la valentía de mirar tu reflejo y ver la verdad tal cual es y empezar a escuchar nuevamente esa voz que te ha pedido a gritos muchísimas veces que dejes de ignorarla, que dejes de ponerla en último lugar por encima de la opinión exterior. Y en esto es súper clave darte cuenta que una falta de límites sí viene de una baja autoestima, pero que la baja autoestima también viene de una falta de claridad en tu identidad. Para mí esto fue vital para poder empezar a sanar esto de raíz. Darte cuenta de que hay una desconexión de quién soy yo, de cuáles son esos valores, creencias, gustos, sueños, todo eso que me conforma. Y por eso es súper importante en ese ejercicio empezar a conocerte o a reconocerte. En mi caso, recuerdo que mi psicóloga me mandó este ejercicio de empezar a darle rienda suelta a esa imaginación de las cosas que me gustaban, intentar hobbies nuevos, intentar retomar mis pasiones, explorar con las cosas que me gustaban, con las cosas que era buena, con lo que creía o no de la vida. Empezar a escribir, por ejemplo, y escribir es una herramienta súper valiosa, lo he dicho en muchos videos, pero para esto específicamente es buenísimo escribir sobre lo que sientes, lo que has suprimido, pero también escribir lo que sueñas, lo que aspiras, lo que esperas de la vida, escribir lo que pasó. Y bueno, simultáneo a todo esto, a primero reconocer la realidad, reconocer lo que está pasando, que te cuesta poner límites y que eso viene
de no saber qué es lo que te gusta y qué es lo que quieres y empezar a conocer esas cosas. También es de vital importancia permitirte perdonarte por lo que pasó, por lo que permitiste. Saber que en ese momento actuaste con las mejores herramientas que tenías, con lo que te dio tu entorno, que no podías actuar diferente sobre algo que no sabías cómo manejar, pero hoy ya sabes algo que ayer no, y que hoy puede cambiar si así lo decides. De decidir dejar de sufrir, de ponerle fecha de vencimiento a tu sufrimiento, a tu relacionamiento con el problema. Si de todo esto que has visto en este video nada más se te queda una cosa, que sea esto: tú eres mucho más que el problema. Tú eres mucho más que los problemas que hoy existen en tu vida y tú tienes la capacidad de superarte de ellos. Eres capaz de cualquier cosa que te permitas y te creas capacitado a lograr. Tu mente y el diálogo que perpetúas todos los días en ella tienen la capacidad de llevarte tan lejos como tú quieras o de dejarte estancado en donde estás. Y ahora, aunque esto es importante, también sé que ponerlo en práctica es más difícil que solamente decirlo. Por eso es que también te aconsejo en este proceso tener paciencia contigo mismo. Entender que no es un proceso lineal y que el perdón contigo mismo y el perdón hacia los demás es un acto continuo y consciente. Porque también es importante perdonar a otros. Porque bajo las mismas reglas de así como tú actuaste en ese momento con las mejores herramientas que tenías, así también actuó el otro y así también sigue actuando. Nada es realmente personal. Y el perdón, más allá de ser un acto que hacemos para el otro, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Es la capacidad de sentirnos libres de ese dolor y de esas cargas. Y a medida que uno va conociendo su historia, vas haciendo las paces con ella, te vas perdonando y vas entendiendo qué fue lo que pasó y empiezas a trabajar en qué puedo cambiar, en cómo me conozco más, cómo empiezo a practicar estas cosas, ¿verdad? Empiezas a fortalecer poco a poco esos valores, esas creencias, eh, esa nueva forma de vivir. Empiezas a poner en práctica poco a poco cuáles son esos no negociables, cuáles son esos límites y cuáles son esas prioridades en tu vida que quieres cumplir. Y la práctica evidentemente hacia el maestro. No podemos pretender que esto sea increíblemente fácil de la noche a la mañana. Hay que ir poco a poco. Y así cada vez vamos saliendo de la zona de confort. Practicar, decir no de formas que sean sostenibles para uno. Y al comienzo, le voy a ser muy sincera, en mi experiencia es súper incómodo. Es muy difícil, es casi visceral el empezar a poner límites cuando llevas toda una vida pues sin hacerlo. Y sé que al comienzo uno quiere simplemente huir y quieres abandonar, digamos, ese proyecto. Pero es importante, sobre todo en esas etapas, persistir a esa resistencia inicial. Porque ahí es cuando empezamos a reprogramar el cerebro y lo que él cree de ti, lo que él cree de la vida. El cerebro es un músculo y pues también se entrena. Y por eso digo que tiene que ser poco a poco, porque al comienzo, evidentemente, si queremos pretender ser increíblemente capaces de decir que no hay poner límites y que no nos cueste, no va a ser algo sostenible. La idea es que puedas hacerlo a tu ritmo, como te sientas más cómodo, en los escenarios en los que puedas y sientas la seguridad de hacerlo. Y gradualmente ir aumentando un poco la dosis cada vez más, hasta el punto en el que eso sea lo natural para ti. Al final del día hay que tener muy claro que podemos decir lo que queramos decir y podemos creer lo que queramos creer, pero todo aquello a lo que le decimos sí, estamos dando parte de nuestra energía a esas cosas. Entonces la pregunta es, ¿a qué le dices hoy no para dar ese sí mayor a otra cosa? ¿Y qué es esa otra cosa a la que se lo quieres dar? Otra cosa que también creo que es vital en todo este proceso es saber que no estás solo y saber apoyarte en tu red de apoyo, sean familiares, amigos, docentes, no sé, personas a tu alrededor que tú identifiques que puedes contar en ellos, que puedes hacerlos partícipe de este proceso y que puedes confiarle esas cosas, porque sé que no con todo el mundo no puedo hablar de estos temas. Saber que las batallas ni los procesos tienes que vivirlos solos. El mundo le hace pensar a uno que estas cosas deberían darte vergüenza, deberían hacerte esconderte y que tienes que manejarlas tú solo en tu intimidad.
pero en realidad somos muchas personas pasando por situaciones similares. Y yo te aseguro que hay más de una persona en tu vida dispuesta a ayudarte, dispuesta a apoyarte y a entender por lo que pasas. Y como lo dije antes, recuerda ser amable y paciente contigo mismo. No podemos pretender querer cambiar la única manera en que nuestro cerebro ha aprendido a existir y sobrevivir por muchos años. Eso no pasa de la noche a la mañana, eso requiere paciencia y compromiso. Pero a pesar de esos momentos de frustración, siempre, siempre, siempre vale la pena apostar por decisiones que contribuyan a tu bienestar. Como reflexión final me gustaría dejar algunos recordatorios para aquellos casos en los que uno se atreve a poner límites, pero tal vez la otra persona no reacciona de buena manera. Y pongámoslo en términos de 3 niveles para que sea muy fácil de recordar. Recuerda que ninguna persona, amistad o relación que sea sana debería molestarse o hacerte sentir mal o culpable por poner límites, siempre que sean sanos. Así que ante cualquier duda, ante cualquier situación en la que sientas que tal vez te están saboteando o sientas que estás haciendo lo correcto, pero aún así no es la respuesta que esperabas, recuerda siempre esto en tu corazón. Siempre hay esperanza. Siempre puedes levantarte del lugar en el que estés hoy. Decir no a sufrir más. Decidir no conformarte con tu situación de vida actual. Decidir diferente, trabajar por ti, por tus sueños, por lo que deseas. Y hacerlo siempre con amor. Un abrazo a todos.